Te has convertido en esclavo de tus pensamientos. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que crees que preocuparte te ayuda. ¿Y si te dijera que es la forma más sofisticada de autodestrucción? Cuando dejes de preocuparte, todo empezará a funcionar. Marco Aurelio, el emperador que dejó de preocuparse. ¿Y si te dijera que el hombre más poderoso del mundo también tenía miedo? No miedo de morir, sino de no estar a la altura. De fallar como emperador, como padre, como ser humano. Marco Aurelio, gobernante del Imperio Romano, comandante de ejércitos, protector de fronteras, filósofo en secreto, también era un hombre que se preocupaba. Pero con una diferencia: no se permitía quedar atrapado en la preocupación, porque él sabía algo que la mayoría de las personas jamás comprende. Y antes de continuar, te quiero decir que no te suscribas si solo buscas entretenimiento vacío. Pero si estás dispuesto a mirar hacia adentro, a cuestionarte y a fortalecerte desde lo difícil, este canal, Despertar Estoico, es para ti. Deja un me gusta, suscríbete y comenta qué te trajo hasta acá. Si te perturba algo externo, el problema no es eso, sino tu juicio sobre ello. No son los hechos, son los pensamientos. No es la realidad, es tu interpretación. No es la carga, es cómo la sostienes. Marco no tuvo una vida tranquila. Gobernó durante una de las épocas más difíciles de Roma. Guerras, rebeliones, peste, traiciones internas. Mientras su imperio sangraba en las fronteras del Danubio, mientras la peste antonina diezmaba ciudades enteras, él escribía en su diario lo que hoy conocemos como meditaciones. No lo hacía para ser recordado. No escribía para enseñarte a ti, ni a mí. Escribía para no quebrarse, para no sucumbir ante el miedo, para no ser un esclavo de sus emociones. Porque lo sabía. El verdadero enemigo no estaba fuera, sino dentro. Y eso lo cambia todo. El día que Marco Aurelio dejó de preocuparse no fue el día en que se acabaron los problemas. Fue el día en que aceptó que no controlaba el resultado, pero sí su mente. El día en que comprendió que lo único que podía poseer era su actitud. Nada más y nada menos. La preocupación es una forma de arrogancia disfrazada. Creemos que si pensamos más, sufrimos antes o controlamos todo con la mente, evitaremos el dolor. Pero Marco te lo dice sin adornos. Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos. Compréndelo y encontrarás la fuerza. Y esa fue su elección. En medio del caos, eligió el dominio interior. Mientras todo ardía afuera, cultivó la serenidad por dentro. No porque fuera frío o distante, sino porque entendía que preocuparse no cambia el destino. Cambia tu dignidad, la reduce, la ahoga, la traiciona. Y entonces algo sucedió. Pero antes quiero darte un regalo por estar escuchando esto. Si lo que escuchas resuena contigo, no te quedes solo con este vídeo. Descarga gratis Despertar Estoico, el libro que marca el inicio de esta transformación. Lo encuentras en el enlace de la descripción o en mi web alonsosepur.com/libro gratis. Al dejar de luchar contra lo que no dependía de él, todo empezó a fluir. No sin dolor, no sin pérdidas, pero con sentido, con templanza, con dirección. Porque cuando dejas de preocuparte, todo empieza a funcionar. No porque el universo se alinee mágicamente, sino porque tú dejas de ser el obstáculo y te conviertes, como Marco, en alguien capaz de sostener el mundo, sin quebrarse por dentro. Marco Aurelio no fue un hombre inmune al miedo, pero sí fue un hombre que lo enfrentó con brutal honestidad. Sabía que la mente tiende a escapar hacia el futuro, a fabricar escenarios, a temer lo que aún no ha llegado. Y que en esa anticipación, muchas veces más dolorosa que los propios hechos, se pierde la vida real. Él lo llamó por su nombre: una distracción peligrosa, una pérdida de foco, un alejamiento del presente, que es lo único que poseemos. En uno de sus pasajes más directos escribió:
No pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debería ser un buen hombre. Sé uno. ¿Y qué tiene que ver esto con la preocupación? Todo. Porque preocuparse es postergar. Es pensar en lo que debería ser, en lugar de actuar. Es perderse en especulaciones, en miedos futuros, en juicios innecesarios, mientras se olvida la única tarea real: vivir con virtud hoy. Ser justo hoy, ser valiente hoy, ser templado hoy. Marco comprendía que la mente puede ser una aliada o una cárcel, que cuando te proyectas constantemente en lo que puede salir mal, dejas de hacer lo que está en tus manos. Y él, como emperador, no podía darse ese lujo. Cada momento era una batalla contra la distracción, una batalla contra la ansiedad. Por eso escribió para sí mismo y para nosotros: vive como si ya hubieras muerto, y cada momento que obtienes es una ganancia. No es una frase oscura, es una liberación. Si ya hubieras muerto, ya no estarías aquí. Y sin embargo, aún respiras. Entonces cada instante, por difícil que sea, es un regalo. No algo que debas controlar, sino algo que puedes aprovechar. Marco Aurelio no negaba la incertidumbre. Vivía rodeado de ella. Nunca supo si regresaría de una campaña militar. Nunca tuvo garantía de salud, ni de lealtad, ni de paz duradera. Pero eligió vivir como si ya lo hubiese perdido todo. Porque desde ahí, desde esa renuncia anticipada, se accede a la libertad. Y cuando uno es libre del miedo al futuro, también es libre de la preocupación. Porque ya no necesita certeza para actuar. Ya no depende de garantías externas para mantener la calma. En sus meditaciones, Marco no da instrucciones. Hace confesiones. Se recuerda a sí mismo lo que muchos olvidan: que no es el destino lo que pesa, sino nuestra resistencia a él. Y que cuando aceptas lo inevitable, no como resignación, sino como lucidez, la ansiedad ya no tiene dónde esconderse. Él no combatió la preocupación con fórmulas mágicas. La disolvió con claridad, con intención, con presencia, porque el futuro, por incierto que sea, no es el enemigo. El verdadero enemigo, lo entendía Marco, es un alma que ha olvidado su deber. Y su deber era uno solo: ser un buen hombre, aquí y ahora. Marco Aurelio no despreciaba las emociones. Las observaba, las diseccionaba. Sabía que la preocupación, ese hábito silencioso de la mente, no era más que un pensamiento disfrazado de virtud. Parecía responsabilidad, parecía previsión, pero era una trampa. Porque mientras más te preocupas, menos haces. Y mientras más piensas en lo que podría salir mal, más te alejas de lo que podrías hacer bien. Marco lo entendía. En sus meditaciones se habla a sí mismo con firmeza, como un padre severo que corrige a su hijo antes de que cometa una tontería. ¿Te ha pasado algo malo? No. Entonces no sufras. ¿Te ha pasado? Entonces sufre lo justo, sin exageración. Con estas palabras desmonta la estructura entera de la preocupación. No tiene sentido sufrir por lo que no ha pasado. Y si pasa, preocuparse no lo cambia. La preocupación es una forma de dolor anticipado. Un sufrimiento preventivo que nunca previene nada. Y Marco, al mando del imperio más grande del mundo, no podía darse el lujo de gastar su energía en castillos de arena mentales. Tenía que actuar. Tenía que decidir. Y sobre todo, tenía que gobernarse a sí mismo. Aquí está el núcleo de su pensamiento. La preocupación no es solo inútil, es debilitante. Y lo peor es que la sociedad la premia. A los que viven angustiados se les llama responsables. A los que no duermen por el futuro se les llama comprometidos. Pero Marco Aurelio corta en seco ese elogio del sufrimiento. Él no buscaba cargar más de lo necesario. Buscaba actuar con claridad. Y es que la preocupación no te prepara. Te paraliza. Es como intentar cruzar un río mientras lo dibujas una y otra vez en el aire. Nunca avanzas. Solo imaginas. Solo temes.
Solo te desgastas. En uno de sus fragmentos más simples y poderosos, escribe: no dejes que el futuro te perturbe, porque si es necesario que lo enfrentes, lo harás con la misma razón con la que enfrentas el presente. Ahí está la clave. No se trata de evitar el futuro, sino de confiar en que cuando llegue estarás listo. Marco no tenía una bola de cristal. No sabía si sus ejércitos vencerían. No sabía si la peste se extendería. No sabía si su propio cuerpo resistiría otro año más. Pero eso no lo detenía, porque su fuerza no venía de la certeza, sino del dominio de sí, del compromiso con lo que tenía delante, del rechazo a ser un esclavo de pensamientos innecesarios. Y es que preocuparse no solo roba la paz, te aleja de la acción, te hace dudar, te hace titubear, te empuja a posponer. Y lo que no haces hoy por miedo al futuro, mañana se convierte en culpa. Un círculo perfecto de parálisis. Por eso Marco escribía, porque cada día debía recordarse a sí mismo que la mente tiende a desviarse, que el ego quiere saber todo antes de actuar, que el miedo exige garantías imposibles, y que en medio de ese ruido mental, la preocupación aparece como una niebla espesa que nubla la virtud. Pero él la atravesaba con una sola pregunta: ¿esto depende de mí o no? Si depende, actúo. Si no depende, lo suelto. Y sigo caminando. Ese era su método. No evitaba el dolor, pero no lo magnificaba. No negaba la incertidumbre, pero no se rendía ante ella. Y en eso radicaba su poder. En la sobriedad de su mente, en la templanza de su alma, y en su negativa a convertirse en víctima de los pensamientos inútiles. Porque preocuparse es inútil, y más aún es un lujo que el sabio no se permite. Marco Aurelio lo supo, y su vida, marcada por el caos, se volvió un testimonio silencioso de esta verdad. Quien domina su mente nunca es dominado por las circunstancias. A simple vista podría parecer que la vida de Marco Aurelio era perfecta. Tenía el poder absoluto, recibía homenajes, oro, obediencia. Era el emperador del mundo conocido. Pero tras esa fachada imperial, había un hombre librando una batalla mucho más dura, la de no ser arrastrado por el caos externo. Marco comprendió algo que muy pocos llegan a ver en toda una vida: que el mundo no empieza a ordenarse cuando lo controlas, sino cuando dejas de necesitar controlarlo. Que las cosas no empiezan a funcionar cuando todo afuera se alinea, sino cuando tú alineas lo que llevas dentro. Es un cambio sutil, pero lo transforma todo. Porque mientras persigas la ilusión de que necesitas que todo salga bien para estar bien, vivirás esclavo. Esclavo del resultado. Esclavo de los demás. Esclavo de la expectativa. Marco vivía rodeado de lo impredecible. Podía recibir buenas noticias por la mañana y una traición por la tarde. La peste no pedía permiso, la muerte no avisaba, la guerra no se detenía. Pero hubo un momento, invisible para los libros de historia, en el que algo cambió. Un momento en el que dejó de preguntarse qué pasaría, y empezó a preguntarse quién debía ser. Ese fue el giro. El paso de la preocupación a la acción, de la ansiedad al mando interior. En una de sus frases más poderosas escribió: que tu guía sea la razón, que tu meta sea la virtud, que tu estado sea la serenidad. No dijo éxito, no dijo victoria, dijo virtud, porque para Marco, cuando tú haces lo correcto, cuando actúas en coherencia con tu razón y tus valores, el resultado deja de importar tanto. Y en ese preciso instante, algo se desbloquea. No fuera, dentro. Y entonces, misteriosamente, las cosas empiezan a fluir. No porque el universo haya cambiado, sino porque ya no estás bloqueándolo con tu miedo. La mayoría de las personas vive atrapada en la idea de que primero deben resolver su entorno para sentirse en paz. Pero eso es como querer calmar el mar moviendo las olas con las manos.
Marco Aurelio lo comprendió en carne propia. Es el estado interior lo que moldea la experiencia exterior. Cuando tú actúas con firmeza, con serenidad, con claridad, incluso el fracaso deja de doler. Incluso la pérdida se vuelve soportable, porque no vives desde la resistencia, sino desde la aceptación activa. Esto no es resignación, es inteligencia espiritual. Es la madurez de quien sabe que el sufrimiento viene más de la lucha interna que de la realidad externa. Por eso escribió: el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Si estás ansioso, todo parecerá incierto. Si estás presente, todo será manejable. Marco decidió teñir su alma con templanza. Y a partir de ahí, comenzó a funcionar lo que antes parecía imposible. No porque se esfumaran los problemas, sino porque dejó de ponerles más peso del que ya traían. Un ejército se rebelaba. Él pensaba: ¿qué puedo hacer ahora, sin perder la compostura? Un amigo lo traicionaba. Él se preguntaba: ¿cómo debo responder sin perder mi dignidad? Su cuerpo envejecía y dolía. Él escribía: no es la muerte lo que debe temerse, sino el no comenzar a vivir. Y así la vida empezó a moverse a través de él. Porque ya no era una barrera. Era un canal. Ya no bloqueaba, no anticipaba, no sobrepensaba. Hacía lo que debía y soltaba lo que no. ¿El resultado? El mundo dejó de parecerle una amenaza, porque el verdadero enemigo ya no lo habitaba. La inquietud se había ido. La preocupación ya no mandaba. Solo quedaba su deber, su voluntad, su temple. Esto es lo que Marco Aurelio nos enseña sin decirlo con palabras modernas. No necesitas que todo esté bien para estar bien. Solo necesitas gobernarte, ser quien debes ser, hacer lo que está en tus manos. Y entonces, como si el universo respondiera a esa calma, las cosas comienzan a caer en su lugar. No por suerte, sino porque tu mente deja de estorbar. Ese es el misterio que descubrió Marco. Y ese es el regalo que dejó para nosotros en sus páginas, escritas a solas, sin saber que un día serían leídas por millones. Cuando dejas de preocuparte, todo empieza a funcionar, porque tú ya no eres el obstáculo. Eres el camino. La mayoría de las personas vive esperando certezas. Antes de actuar, quieren garantías. Antes de soltar, quieren seguridades. Antes de descansar la mente, quieren que todo esté bajo control. Marco Aurelio no tuvo ninguna de esas cosas. Nunca supo si vería el amanecer del día siguiente. Nunca supo si sus generales serían leales o si la peste se llevaría a su familia. Y aún así, vivía sin preocuparse. ¿Cómo? No era porque fuera insensible, ni porque fuera ingenuo. Era porque había entendido algo esencial. La mente necesita dirección, no explicación. Cuando comienzas a darle vueltas a lo que puede pasar, estás cediendo el timón. Y una mente sin timón naufraga, aunque el mar esté en calma. Marco no perdió tiempo en hipótesis. No intentaba prever cada desenlace, ni controlar cada variable. Su enfoque era otro, más sereno, más audaz. Mantenerse lúcido en medio de la niebla. No saber hacia dónde exactamente iba el camino, pero saber con certeza quién era él mientras lo caminaba. En eso consistía su método. No en prever, sino en prepararse internamente para lo que viniera. No en huir del dolor, sino en purificar su mente para atravesarlo sin quebrarse. A eso se refería cuando escribió: haz lo que debas, lo demás, tal como venga, será aceptado. Para él la preocupación era una señal de que uno se había olvidado de su naturaleza. Porque un ser racional, guiado por la virtud, no necesita garantías para actuar. Solo necesita integridad y constancia. Hoy, en un mundo saturado de ansiedad, ruido y proyecciones mentales, esa enseñanza es más urgente que nunca. Vivimos en la superficie de la vida, creyendo que pensar en todo es lo mismo que vivir con conciencia. Pero pensar sin orden es ruido,
Y preocuparse sin acción es desgaste. Marco sabía que una mente serena no es la que no piensa. Es la que piensa con medida, con orientación, con sobriedad. Y eso no se logra con fórmulas. Se logra con práctica, con escritura, con introspección diaria, con la decisión firme de no ser rehén de los pensamientos automáticos. No se trataba para él de eliminar la emoción, sino de entenderla. De mirar al miedo a los ojos y decirle: no eres un oráculo, solo eres una sombra. Yo sigo caminando. En sus páginas, uno no encuentra consejos técnicos, sino recordatorios de una profundidad devastadora. Si estás afligido por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu juicio sobre ella. Y tú puedes revocar ese juicio ahora mismo. Esa frase encierra toda una filosofía vivida. No se trata de ignorar el caos, sino de no prestarle obediencia. No se trata de que todo esté bien, sino de que tú no te derrumbes cuando no lo esté. Ahí empieza el verdadero orden. Ahí empieza la vida que fluye. Ahí, en ese espacio de dominio propio, todo comienza a funcionar. No porque cambie el entorno, sino porque ya no le entregas tu centro a lo que no depende de ti. Marco Aurelio caminó esa senda, no como un héroe de mármol, sino como un hombre común que decidió pensar mejor. Y al pensar mejor, vivió mejor. Y al vivir mejor, dejó una huella silenciosa en cada página que escribió. No te dio un sistema, te dio un espejo. Y en ese espejo solo hay una pregunta que importa. ¿Quién estás siendo mientras el mundo sigue su curso?